para estar con ver mis diapositivas, donde los... Ah, ya. Uno. Un momentito. Lo que pasa que sí, pues pasa. Aparece directamente, ¿no? Sí, sí se observa. Empezamos entonces. Ya. No, pero primero voy a conversar un poco y después ya comparto. Solamente quería Sí, saber eso. primero lo presento. Bueno. Listo, muchas gracias. Buenas noches a toda la comunidad jurídica. Les doy la bienvenida al primer Congreso Internacional sobre Prisión Preventiva organizado por ACODEM, el Derecho en Serio, enfocado a capacitar a la comunidad jurídica en distintas áreas del derecho. Les saluda Carmen Flores y seré la moderadora para la presente sesión. El día de hoy nos acompaña el doctor Francisco Celis Mendoza Ayma, el cual tratará el tema aproximaciones al razonamiento inductivo en la prisión preventiva. Francisco Celis Mendoza Ayma es magíster en Derecho Penal y en Derecho Constitucional, doctor en Derecho, docente universitario de la Universidad Nacional de San Agustín en la Facultad de Derecho en el Departamento de Derecho Público. Invito a los participantes a colocar en la bandeja de comentario todas las dudas referentes al tema en cuestión. Al término de la exposición, mi persona será la encargada de retransmitir a nuestros ponentes las preguntas realizadas. Agradecer al doctor por la gentileza en aceptar la invitación. Y sin más que agregar, le doy la palabra para que inicie con su disertación. Muchas gracias, doctora. Eh, Primero quiero agradecer a esta institución, a CODEM, por darme la oportunidad para participar conjuntamente con ustedes de algunas ideas con relación a este crítico problema de la prisión preventiva. Y también mis saludos al doctor Gerson Camarena, impulsor de este congreso conjuntamente con la institución. Bueno, lo importante es que se está tocando un tema aparentemente ya saturado en cuanto a la discusión académica, pero que sin embargo no alcanza a comprenderse para su operatividad. Ese es el problema, ese es el drama que se tiene. Tengo la certeza que si de pronto muchos de los jueces, fiscales y abogados defensores fueran sometidos a un examen de conocimiento, con seguridad todos saldrían aprobados con relación a los conceptos y las categorías que organizan la institución de la prisión preventiva. Pero, ¿qué está pasando? Algo está pasando porque resulta que las cárceles se seguían llenando y aún se siguen llenando. El problema de la sobrepoblación y el porcentaje que corresponde a los presos preventivos es notable. Y bueno, pero algo sucede. Y es que esto parece que tiene relación con la falta de instrumentos que permitan realizar un control de la forma como se desarrollan las audiencias preventivas y también de la falta de instrumentos, por lo menos digo en el sentido de su difusión, porque los instrumentos conceptuales están difundidos ampliamente, para que los jueces de instancia o los jueces superiores puedan revisar las decisiones, primero las disposiciones fiscales o los requerimientos fiscales y luego las resoluciones judiciales en su caso. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado por las audiencias kilométricas que se han desarrollado a propósito de los casos emblemáticos que son de trámite en la Corte Penal Nacional y que son una suerte de punta del iceberg para ver que algo malo está pasando, algo está sucediendo. No es razonable pensar que una audiencia de prisión preventiva, por más compleja que sea, pueda demorar días, semanas y hasta meses. Esto que estoy señalando
respecto de audiencias de prisión preventiva que han demorado meses es harto conocido. Uno de los casos de fuerte impacto mediático es el del Escuadrón de la Muerte, donde hubo una audiencia que ha demorado pero meses y solamente para dictar prisión preventiva respecto de uno de los imputados. Algo pasa, algo está pasando y ese algo que está pasando tiene que ser objeto de control, porque si no, las cosas van a salir igual. Y es que en la cantidad, en la abundancia, en el empleo del tiempo, en el empleo de conceptos, las reiterancias en jurisprudencia, acuerdos plenarios, casaciones, se entierra, creo, lo fundamental, que es de exigencia normativa en el código. Y este es el tema que me lleva ahora a abordar el problema de la prisión preventiva desde la necesidad de buscar una suerte de control racional a las decisiones de los señores jueces y, como no, a los requerimientos que plantea la Fiscalía. Porque la discusión, créanme, ha llevado ya a situaciones que parece que no fuera un debate a veces entre abogados, cuando se entiende que por lo menos el punto en común que tenemos para discutir, para debatir los abogados, abogados jueces, abogados fiscales y abogados defensores, es la Constitución Política del Estado y por lo menos los términos que emplea la ley para significar determinadas exigencias. Pero cuando simplemente desbordamos esos límites o simplemente obviamos esos límites, entonces ya no tenemos ningún punto de referencia. Cuando ese estares decises de sujetarnos a las casaciones simplemente viene a ser un saludo a la bandera, por más casaciones, por más acuerdos plenarios, todo sigue igual, entonces algo está pasando. De vuelta a la razón. Y ese de vuelta a la razón creo que es una labor muy importante. Y voy adelantando algo que lo voy a presentar a través de un conjunto de diapositivas, pero creo que el tema está primero considerar que las resoluciones que, que disponen prisiones preventivas, que fundan prisiones preventivas, son obesas. Ese es un término de un texto mexicano cuando se refería a algunas resoluciones exuberantes en fundamentación, pero fundamentación aparente, porque lo que tenían era copia y pega de jurisprudencia, copia y pega de autores, copia y pega de los argumentos sin analizar, y bueno, se tenían pues resoluciones ampulosas, frondosas, exuberantes en letras, pero sin embargo, respecto de lo nutritivo que correspondía al razonamiento, no existía. Y creo que el problema está por ahí. La cantidad de información con la que se pretende fundamentar es cuantitativo. Es solamente información cuantitativa que muchas veces no es razonada, no se hilvana, no hay un hilo argumentativo que permita de pronto llevar a considerar como probable la hipótesis que plantea el Ministerio Público. Entonces, el tema está por ese lado, ¿no? Frente a una exigencia de motivación especial que plantea el artículo 253, el artículo 271 del Código Procesal Penal con relación a la prisión preventiva, de pronto encontramos más bien una respuesta en cantidad. El gran enemigo de una sentencia sintética con exigencias de racionalidad es la abundancia, la cantidad. Y en esto hay que ser autocríticos. En el propio Poder Judicial, lo que está pasando es que por casos pequeños, resoluciones, cualquier tipo, fundamentalmente las sentencias, son muy exuberantes. Reproducción íntegra, descriptiva de las declaraciones de testigos, declaraciones de peritos, reproducción íntegra del contenido de los documentos, y es por eso que más parece una suerte de acopio del contenido que ya aparece en el expediente. Entonces eso ya es problemático. Por eso que en algunos casos tenemos sentencias de 70, 80, 100 hojas o hasta 200 hojas. Con la prisión preventiva pasa lo mismo. Se tienen cantidad de información, pero sobre lo, pues, no relevante, no trascendente. Entonces, la obesidad de las resoluciones que dictan prisiones preventivas parece que buscan más bien un tema. Por un lado, aparentar fundamentación y por otro lado esconder el enervamiento del razonamiento en la construcción de esa hipótesis de imputación y en ese pronóstico de peligro procesal.
El problema está por ahí. Pero las exigencias son claras, las exigencias son de especial motivación, pero ¿qué se entiende por especial motivación? Este tema de la especial motivación debe abordarse necesariamente como corresponde a lo que el propio código señala y lo que corresponde a la razón humana, es decir, la inferencia, el razonamiento, es lo que se precisa como una suerte de hilo argumentativo que nos permite inferir de estos datos, esta hipótesis de imputación, de estos datos, un pronóstico de peligro procesal. Pero de estos datos nos saltamos directamente la hipótesis. De estos datos nos saltamos directamente al peligro procesal. De estos datos estos datos tienen que transitar por este puente inferencial, tienen que transitar por estas reglas de generalización, máximas de experiencia, reglas de la lógica y conocimiento para llegar con consistencia a sostener esta hipótesis de imputación y esta prognosis de peligro procesal. Pero, ¿qué es lo que pasa? Lo que generalmente se tiene es que se apuesta bastante por una suerte de presentación cuantitativa de los datos, de eso que se denomina elementos de convicción, que en realidad viene a ser información, ¿no? Elemento de convicción 1, se abunda en ello. Elemento de convicción 2, elemento de convicción 3, elemento de convicción 4, elemento de convicción 5, listo. Después, en lugar de hacer ese razonamiento, simplemente dan el salto y aparece en la otra orilla, pues, ¿qué es lo que aparece? Aparece la hipótesis de imputación, por abracadabra, no por razonamiento, por ábrete sésamo, no por razonamiento. Y lo que se exige es ese razonamiento. ¿Dónde vamos a ubicar entonces la exigencia de la debida motivación? ¿En la hipótesis de imputación y en el pronóstico de peligro procesal? No, pues no seamos ingenuos. ¿Dónde vamos a encontrar la debida motivación? En este enunciado, en este listado de los elementos de convicción, no seamos ingenuos, pues, porque este listado, este enunciado es simplemente muchas veces copiar lo mismo que presenta el Ministerio Público en su requerimiento. Y esta hipótesis que se plantea como tal, pues solamente aparece como tal, como una reconstrucción. ¿Dónde aparece la exigencia? Acá, en ese puente inferencial, que es lo que exige una labor de filigrama argumentativo como para unir tanto los elementos de convicción con esta hipótesis y con esta prognosis. Si no se comprende este tema en esa línea, entonces en vano estamos hablando, requiriendo debida motivación, fundamentación reforzada, ¿no? Se encuentra en este plano de estas pautas de generalización, reglas de generalización, máximas de experiencia, reglas de la lógica y conocimiento. Si se pone control en ese razonamiento, por lo menos, ¿cierto? Se tendrá, seguramente los señores fiscales y los abogados, los jueces, tendrán mucho cuidado en transitar por ese puente inferencial como corresponde. Frente a la voluntad inquisitiva, frente a la animosidad autoritaria, la exigencia de la razón humana aparece como contención. Pero tienen todos que estar imbuidos en ello, porque si no, esto también lo que estamos señalando sería una suerte de pues, un saludo a la bandera. Bien, señores, con estos prolegómenos en general, que vienen a sintetizar las propuestas que realizamos, voy a presentar algunos gráficos que nos van a permitir mejor lo que estamos señalando. Vamos. Son dos ejes que tienen que ser debatidos en el presente. El primer eje, que es el presupuesto de presupuesto, es los fundados y graves elementos de convicción de la imputación del hecho punible. Es el presupuesto, que se encuentra en el gráfico de la parte de abajo. Mirando para atrás, esos elementos de convicción, para luego plantear un pronóstico de peligro procesal, porque el peligro procesal, por la propia connotación del término peligro, ¿cierto? Es una evaluación o un juicio pro futuro, ¿cierto? Fumus commissit delicti dice de algo que habría pasado anteriormente. Peligro procesal
corresponde a una previsión futura, a un pronóstico futuro. ¿Se percata? Pero ambos, tanto la hipótesis de imputación con fundados y graves elementos de convicción, como el pronóstico de un peligro procesal, tienen que estar asentados en elementos de convicción. Ambos son los ejes de la prisión preventiva. Pero para discutir el núcleo, lo central, lo fundamental de la prisión preventiva, que viene a ser el peligro procesal, tenemos que tener las bases de la balanza, que son los fundados y graves elementos de convicción. Esta gráfica nos permite ver, por lo menos, cómo debe desarrollarse, o perdón, cómo es la estructura, cómo debería apreciarse desde un gráfico lo que es la prisión preventiva. Acá tengo los fundados y graves elementos de convicción, y solamente configurados estos, fundados y graves elementos de convicción, obviamente de la comisión de un delito, ¿cierto? Y solamente sobre su base se puede discutir el peligro procesal. Y este peligro procesal corresponde a dos fuerzas en tensión, por un lado gravedad de pena y por el otro lado los arraigos. Bien, solamente es una presentación gráfica para ver por qué insistimos en estos dos aspectos. 1, 2. Pasado, futuro. 1, 2. Entiéndase bien estas dos ruedas o estos dos ejes que estructuran la prisión preventiva latus sensu. Pero veamos este tema. Cuando hacemos referencia a la imputación concreta como hipótesis, y por lo menos con ese estándar de exigencia probatoria de los fundados y graves elementos de convicción, entendamos de una vez por todas que una hipótesis pues supone es una suposición calificada por juicio, razonamientos y términos. Esto que estamos trabajando últimamente en el sentido que hipótesis no es una mera suposición, sino que hipótesis es una categoría epistémica que se configura por una suposición calificada por el conocimiento del observador. Me explico. Algo muy simple. Si a una audiencia de prisión preventiva asiste el doctor del Río Labarte, y como observador en el sentido fuerte del término, él seguramente podrá hacer referencia cómo se está desarrollando los contradictorios estratificados en esa audiencia de prisión preventiva. Él lo puede evaluar. ¿Por qué? Porque es especialista. ¿Por qué? Porque es parte de su dominio de buen tiempo de trabajo. Entonces él podrá hacer referencia que pues no se sentaron bien las bases de discusión, que vendría a ser la hipótesis de imputación, que los elementos de convicción están girando como rueda libre, que luego cuando se llega al tema central que viene a ser el peligro procesal, hay una discusión muy enervada. ¿Quién lo puede señalar? Él, porque tiene toda esa formación, porque él puede formular hipótesis sobre la base de su conocimiento, está apreciando fenoménicamente a la audiencia, recoge algunos datos y con toda esa capacidad plantea una hipótesis. Una hipótesis es pues un constructo cognitivo que requiere necesariamente de formación. Y siempre pongo esto al otro lado para ver más bien cómo alguna persona que eventualmente esté presenciando también esa audiencia y se le encarga la misma tarea, no podría hacerlo. Imagínense ustedes a este personaje del espectáculo, Richard Cisneros, asistiendo a una audiencia y a quien se le ha pedido que formule una hipótesis de la forma como se lleva adelante el contradictorio en esa audiencia. ¿Qué dirá Richard Cisneros? Y es obvio, ¿qué más le podemos exigir? Definitivamente su labor puede ser encomiable dentro de la labor que realiza, pero como no tiene una formación en los conceptos, en las categorías que corresponden a la institución de la prisión preventiva, no tiene un conocimiento de cómo se genera ese contradictorio dentro de la prisión preventiva, entonces simplemente dará pues una apreciación general de la forma como se viste el juez, tal vez de la forma adusta, cómo se dirigen fiscales y abogados defensores, del miedo que puede tener el imputado, pero sí, no, solamente ve, él no puede observar, no observa con esa capacidad cognitiva que tiene la otra persona, porque para plantear hipótesis se requiere necesariamente, insisto, tener capacidad, base cognitiva. Si no hay base cognitiva, no se puede formular hipótesis. Y esto hay que defenderlo
con todo, porque cuando se habla de fundados y graves elementos de convicción de la comisión de un delito que vincule a una persona como autor o partícipe, estamos hablando de una hipótesis de imputación de un hecho punible. Y no es una cuestión de que alguna casación de pronto diga que no debe discutirse imputación o no debe discutirse tipicidad al inicio de la audiencia de prisión preventiva. Y es que es algo lógico. ¿De qué vamos a discutir? Tenemos que sentar las bases de discusión. Y las bases de discusión son la imputación concreta, la imputación de un hecho punible. Porque respecto de ese hecho punible es que vamos a discutir los fundados y graves elementos de convicción. Los fundados y graves elementos de convicción no se discuten como rueda libre, sin estar relacionado, sin estar vinculado con una proposición fáctica de la imputación concreta, no. Los elementos de convicción van a entrar en debate, pero sobre la base de un eje. Ese eje es la proposición fáctica de la imputación concreta. Los elementos de convicción van a ser sometidos a ese debate, ¿cierto?, argumentativo entre fiscalía y defensa, pero sobre la base de un eje, la proposición fáctica. Acceder carnalmente, matar con un hacha o un cuchillo, esa es la proposición fáctica. Y los elementos de convicción se van a someter a ese contradictorio, ¿correcto?, en la argumentación que plantee Ministerio Público y Defensa, pero sobre la base de este eje. Entonces, las bases de discusión, las bases del contradictorio, corresponden a la imputación concreta. Si no tengo imputación, ¿qué voy a discutir? Voy a entrar a una suerte de acopio anárquico de información, pues demoraría el tiempo que muchos jueces de la Corte Penal Nacional pues emplean para resolver su caso. Claro, como acá comienzan a debatir elementos de convicción que no están referenciados con las proposiciones fácticas, entonces cualquier cosa puede entrar a discutir. Ustedes han visto en muchas de las audiencias con magistrados, bastante mediáticos, que de pronto en las audiencias entraban a discutir temas hasta de carácter político o hasta temas que no tenían relevancia con las bases de discusión que corresponden a la imputación del hecho punible. Entonces, no es una cuestión de si es que me parece o no me parece, es una cuestión simplemente de saber que si vamos a discutir algo en esta audiencia, pues estas son las bases. ¿Cuáles son las bases? La imputación. Te estoy imputando que accediste carnalmente con una menor de 13 años. Eso es lo que voy a discutir, y respecto de esa imputación concreta, tiene sentido, ¿cierto?, la discusión de estos elementos de convicción en pertinencia a esta afirmación que estoy realizando. Es tan elemental, tan simple, que no entiendo realmente, bueno, no es que no le entienda, sino que lo que no quería es entrar al tema de decir que cuando se debate o se combate, se cuestiona esta base de discusión que viene a ser la imputación del hecho punible, para que se discuta los elementos de convicción, no hay duda. Se está configurando el par contrario, que es la inquisitio generalis. Y la inquisitio generalis, la inquisición generalizada, pues plantea algunas cosas y discuto cualquier elemento de tal manera que tenga por lo menos la apariencia, ¿cierto?, de que estoy discutiendo algo que sea delictivo. Y eso no es tolerable, ¿cierto?, en un Estado democrático de derecho. Es un proceso que se expresa de cognitivo, de conocimiento y democrático, por tanto. Como ven ustedes, no es razonable sostener esa postura de que si se puede discutir o no se puede discutir el tema de la imputación. Claro, si no se va a plantear la imputación, ¿qué hacemos? Y no solamente por ello, ¿qué hacemos con el artículo 353? Que luego diremos que pues se tiene que sintetizar la imputación. ¿De dónde se va a inventar el señor juez la síntesis de la imputación? Si no es porque el Ministerio Público lo presentó, la defensa no cuestionó o lo cuestionó, pero tenemos las bases de discusión. ¿Cómo se puede llevar adelante ese debate de los elementos de convicción si no tengo la base de discusión? No tiene sentido. Bien, pero sigamos con ese tema. Entonces, la hipótesis, como habíamos señalado, requiere siempre de un conocimiento jurídico para que los datos que fenoménicamente se presenten se organicen y racionalmente configuren eso que se denomina hipótesis. Eso es lo fundamental, eso es lo importante.
un pie de página para que no quede algo algo que quiero decir y que de pronto luego me voy a arrepentir de no decir. Por lo menos va a ser de veras muy, pero muy extraordinario que alguien presente una razón para decir que no se debe discutir en una prisión preventiva la imputación concreta. Es decir, de que Juan tuvo acceso carnal con una menor de 14 años. Eso no se debe discutir. Ya ese es el tema, ¿no? Definitivamente no hay razones. No sé qué se podría mm, observar o cuestionar este planteamiento que estoy realizando. No, es difícil. Pero vamos a un tema ahora que de pronto sobre la base de la casación 626-2013, Moquegua, dicen, bueno, ya te admito que no se va a se tienen que sentar las bases, ¿cierto? Fácticas para que sobre estos tenga sentido de la discusión en contradictorio de los elementos de discusión. Pero no se debe discutir tipicidad. Oigan, desde el momento que el Ministerio Público presenta hechos, estos hechos tienen una calificación. Y esa calificación es hurto o robo, atentado contra el pudor o violación. Y esta definición de la calificación jurídica es importante porque luego vamos a evaluar pronóstico de pena. Pero no solamente eso, sino que a cada calificación jurídica, no nos olvidemos, le corresponde, cada calificación jurídica tiene determinados elementos del tipo. Cada calificación jurídica tiene el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3, el elemento 4, X. Y esa es la calificación jurídica. Y cada elemento del tipo debe por lo menos realizar una proposición fáctica. Es decir, esta base de discusión está calificada jurídicamente y por tanto, cuando el Ministerio Público califica un hecho como tal, está obligado a presentar los fácticos que correspondan, para que recién tenga pertinencia la discusión de los elementos de convicción. No es que esté divorciado el de la tipicidad respecto a la imputación es una imputación típica. Así que si voy a entrar a discusión, voy a sentar las bases de discusión para los efectos de un debate del contradictorio, es clarísimo, pues, señores, que esa calificación esa imputación debe estar calificada correctamente. Bien. Salgo del pie de página y sigamos con este tema. La hipótesis, estamos indicando. Pero esta hipótesis requiere una persona que tenga conocimiento como para realizar. La hipótesis sobre la base de estos elementos. Estos son los elementos que se presentan y lo fundamental, lo que señalaba hace un momento, con relación a que correspondería a la motivación especial, es este puente inferencial. Este puente inferencial construido sólidamente por máximas de experiencia, reglas de la lógica o conocimiento científico. Apaguen su micro. Entonces, no se olviden lo que estoy señalando. Este puente inferencial es el que debe ser saturado, colmado de razones, para que estos datos puedan transitar y de pronto configurar una hipótesis. Y esto es lo que se esconde. Lo que se abunda son con los elementos de convicción. Lean ustedes las resoluciones. Tienen hasta 3 o 4 páginas de los elementos de convicción. Y de pronto ya aparece la hipótesis de imputación del hecho punible. Oiga, pero ¿dónde está el puente inferencial? Ese razonamiento especial. ¿Dónde está esa motivación especial? Ausente. Ausente. Y en algunos casos la ausencia de estos elementos de convicción da lugar a que pues incluso la hipótesis sea hueca, la hipótesis sea deformada. Ya no llega a ser una hipótesis, sino simplemente una conjetura, una suposición, en forma general. ¿Qué es lo que pasa normalmente en muchas de las prisiones preventivas? Que como no se logra sentar las bases de discusión, para que tenga sentido la discusión de los elementos de convicción, como es un poco disperso los hechos, ¿cierto? Entonces, al momento del debate, solamente hay una intensa incorporación de estos datos, de estos elementos. Y las resoluciones se hinchan, se inflaman con estos datos. Pero razonamiento, cero. Hipótesis, hueca. ¿No? Miren lo que señala lo que aparece en el artículo 268 y lo que señalaba hace un momento en el sentido que la exigencia de razonamiento no es solamente por una cuestión de que de pronto, pues, desde una perspectiva
epistemológica o de la teoría del conocimiento se exija. No. El artículo 268.a señala, ¿cierto? Fundados y graves elementos de convicción, estos lo son, esto es lo que están acá. Miren, para estimar razonablemente, esta es la motivación especial, para estimar razonablemente, no dice para que adivines, no dice para que conjetures, no dice para que supongas, no. Para estimar razonablemente supone exigencias de razones, de argumentos. ¿Qué vas a estimar razonablemente? La comisión de un delito. Y un delito es una imputación típica, antijurídica y culpable. Ese es un delito. Así que no digo disparates, por lo menos esas afirmaciones genéricas que no tienen vinculación con lo que aparece, por lo menos como exigencia en el código, tienen el deber, en todo caso, la carga de señalar por qué cuestionan este tema central de sentar las bases de discusión de los elementos de comisión. ¿Por qué? Si el propio código lo está señalando. Dice la comisión de un delito, no dice fundados y graves elementos de convicción. Y es que esas lecturas parciales, unilaterales, son complejas. No, el código dice fundados y graves elementos de convicción. Sí, pues, pero fundados y graves elementos de convicción, ¿de qué? De algo. Fundados y graves elementos de convicción, ¿de qué? De la comisión de un delito, de la comisión de un delito. Pero no solamente de la comisión de un delito, sino que vincule a un imputado como autor o partícipe, en los dos niveles, la comisión del delito y la vinculación como autor o partícipe. De eso deben existir fundados y graves elementos de comisión. Por eso que estas bases de discusión, esta base de discusión, comisión de un delito e imputación, es la base de discusión para luego discutir los fundados y graves elementos de convicción. Discutido y planteado para que luego el juez, ¿cierto?, estime razonablemente que en efecto de estos fundados y graves elementos de convicción se deriva la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe. Pero, ¿qué está pasando? Ya estamos viendo el problema de esa presentación cuantitativa general da lugar a que solamente se discutan los fundados y graves elementos de convicción, eventualmente se salte a una presentación grosso modo de la imputación y ahí quedó, ¿no? Cuando hablamos de los fundados y graves elementos de convicción, estamos hablando de información, no nos olvidemos. Información. Cuando hablamos de elementos de convicción, fundados y graves, ya saben, usted estaba harto difundido que se trata de estándares, de medidas de esta información. ¿De qué? De este delito y así como está vinculado con cómo se vincula una persona como autor de delito, como autor o partícipe. Y acá tenemos el otro eje. Ya hemos hablado del primer eje, la hipótesis. Ahora estamos hablando del segundo eje, el pronóstico de peligro procesal. La estructura que corresponde a la hipótesis en el sentido de tener fundados y graves elementos de convicción, en el sentido de tener estructurado el puente inferencial, en el sentido de tener la hipótesis de imputación, que viene a ser la comisión de un delito y cómo está vinculada una persona a ese delito, se reproduce nuevamente acá, pero ya no como hipótesis, sino como un pronóstico de peligro procesal. Debo tener fundados y graves elementos de convicción, estos también son fundados y graves elementos de convicción, ¿cierto?, que permitan inferir un pronóstico de peligro procesal, No nos olvidemos eso, por favor, ¿no? Entonces, dos ejes. Por un lado, la hipótesis de imputación sobre la base de fundados y graves elementos de convicción, con la exigencia de ese razonamiento, y dos, el peligro procesal, perdón, me pasé. Pronóstico de peligro procesal. Entremos rápidamente a este tema del peligro de fuga para que veamos con ustedes cómo esta motivación especial debe partir de esos criterios que el propio código exige para la configuración del pronóstico de pena. Dice peligro de fuga. Y esta estructura que están viendo ustedes para hablar de ese pronóstico que corresponde al peligro de fuga, lo estamos utilizando, empleando
ad literem los términos que aparecen en el artículo 289, por si acaso. Acá no estamos adicionando absolutamente nada. Dice que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso, ¿cierto? El arraigo en el país del imputado, gravedad de pena como resultado del procedimiento, magnitud del daño causado y ausencia de actitud para repararlo, comportamiento del imputado, de someterse a la persecución penal, pertenencia a una organización criminal. Sí. De estos antecedentes se permita, con mayúsculas, colegir razonablemente el peligro de fuga. La exigencia de un razonamiento reforzado o motivación especial es clarísima en el artículo 269. Para llegar a este pronóstico, un pronóstico pro futuro. En primer lugar, ya saben ustedes que no son la idea de diferenciar un pronóstico respecto de lo que es una adivinanza, pues acá sí tenemos que ser bastante claros. Primero hagamos una diferencia clara. La hipótesis tiene una connotación marcadamente científica porque descansa sobre los datos de los elementos de convicción para transitar sobre ese puente inferencial, máximas de experiencia, reglas de la lógica, conocimiento científico y configurar esa hipótesis de imputación del hecho punible. El pronóstico parte de estos elementos de convicción que se dan en la realidad presente, se proyecta por inferencia a algo que puede pasar en el futuro, que es una posibilidad o que es una probabilidad, si quieren, pero que no necesariamente tiene que resultar como tal. Por eso es que la exigencia de esas inferencias, de esa motivación, tienen que ser claras. Acá no estamos de pitonizos o adivinos para decir reviste peligro de fuga, porque sí. O sea, la diferencia es clarísima. El control que se puede hacer en la configuración de la imputación del hecho punible como hipótesis es más plausible que el control que se puede realizar del peligro como pronóstico. Esa persona es peligrosa procesalmente. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué podemos suponer siempre que una persona va a ser peligrosa procesalmente? ¿Cómo así a través de un razonamiento, ¿cierto? Podemos llegar a considerar que esa persona puede ser peligrosa procesalmente. En primer lugar, tenemos estos elementos. Y luego, la exigencia de esas razones que se tienen que dar para llegar a ese pronóstico de peligro de fuga. ¿Qué es lo que pasa en este plano respecto del pronóstico de peligro de fuga? No se habla de pronóstico de pena, eso lo dejemos de lado, que está inmerso dentro de la hipótesis de imputación, de este pronóstico de peligro de fuga. Lo que pasa que en este plano es donde se presentan los problemas más delicados, porque, por ejemplo, si tengo como elemento de convicción que esta persona no tiene trabajo, que esta persona no tiene residencia, por tanto, reviste peligro de fuga. Si parto de la idea, esta persona tiene dinero, esta persona tiene hasta 2 domicilios, digo que tiene peligro de fuga. O sea, ¿qué nos lleva a considerar que una persona que tiene bienes reviste peligro de fuga y que una persona que no tiene bienes reviste peligro de fuga? Y es que este razonamiento, la exigencia de la motivación especial, nos exige que no se incurra en falacias. Este razonamiento que estoy realizando en este momento, que tiene casa, que tiene bienes y que por ello reviste peligro de fuga, hay pronóstico de peligro de fuga, pues es una falacia. La falacia del non sequitur. De esta causa no se deriva este efecto. Porque a la inversa, si hablamos de que esta persona no tiene bienes, no está arraigado, no tiene trabajo, y decimos, por tanto, que tiene peligro de fuga, entonces nuevamente llegamos a esa suerte de falacia, porque no necesariamente porque una persona no tenga bienes, va a revestir peligro de fuga. Lo sintetizamos en lo siguiente. ¿Tiene bienes? Peligro de fuga. ¿No tiene bienes? Peligro de fuga. Si ustedes realizan una investigación o simplemente observen las prisiones preventivas y se percatan del tremendo vacío o el empleo abundante de falacias cuando se habla, cuando entramos a verificar, a examinar este puente inferencial, es increíble. Es la cantidad de falacias, la cantidad incluso de estereotipos. Este puente inferencial, después lo vamos a ver rápidamente,
está construido, hemos dicho, por máximas de experiencia, por conocimiento científico y por reglas de la lógica. Pero es en el peligro de fuga cuando se pretende configurar ese pronóstico de peligro de fuga que se reemplazan las reglas de la lógica por falacias. Se emplean estereotipos por máximas de experiencia. Y se emplean muchas veces pseudoconocimiento asumiéndolos como conocimiento. Solamente considerando esas exigencias y el par contrario de cada una de estas generalizaciones, podemos encontrar esas resoluciones huecas en razonamiento, endebles en razonamiento, débiles en razonamiento. Si me dicen máximas de experiencia, listo. Tengo que verificar si en realidad eso que pasa como máxima de experiencia no es un estereotipo. Si me dicen conocimiento científico u objetivo, tengo que verificar si en lugar de conocimiento científico u objetivo, lo que tengo es un pseudoconocimiento o algún marcado sesgo cognitivo con un pseudoconocimiento. Si me indica reglas de la lógica, tengo que verificar si su par contrario, es decir, las falacias, no son lo que están supliendo a las reglas de la lógica. Es decir, tengo herramientas para verificar si concurre o no esa motivación especial. Últimamente ustedes han visto cómo se están de alguna manera visibilizando cómo así se afecta este puente inferencial, como por ejemplo en el caso de Avencia Mesa, recuerdan ustedes, lo estoy difundiendo con fuerza, el tema de Avencia Mesa, máxima de experiencia, dice, ¿no? Para más o menos vincularla con la determinación a Mamanchura en la muerte de Alicia Delgado. Avencia Mesa es lesbiana, dice. Las lesbianas son violentas. Y como es violenta, entonces determinó para que Mamanchura diera muerte a Alicia Delgado. ¿Esa es una máxima experiencia? ¿La máxima experiencia es que las lesbianas son violentas? ¿Máxima experiencia es que las lesbianas son violentas? No, pues ese es un estereotipo. Es un estereotipo. ¿Y cómo así un estereotipo puede suplir a una máxima experiencia y fundar una sentencia contra un personaje? Se percatan. Es decir, esa zona gris entre lo que es una máxima experiencia con un estereotipo debe ser, obviamente, objeto de debate para que si se va a encerrar una persona sosteniendo que hay pronóstico o un pronóstico de peligro de fuga, tiene que ser sobre sólidas bases de una máxima experiencia, por lo menos generalizable en ese lugar, y no un estereotipo. No un estereotipo. A ver, pongámonos a pensar, si el muchacho detenido por robo vive en un pueblo joven alejado, donde pues frecuentemente hay personas que están involucradas en la comisión de un delito, no, sí reviste peligro procesal. Pero si ese muchacho es hijo de una persona de clase pudiente o de clase acomodada, no, todavía le podemos dar. Estereotipo, estereotipo. Y digan ustedes si eso no aparece justamente invisibilizado, porque lo único que se exige son los elementos de convicción. Esos estereotipos no son más que sesgos cognitivos. Ahora que se está hablando tan fuerte de sesgos cognitivos, ciertamente son sesgos cognitivos. Claro, como el muchacho es de tez oscura, como el muchacho vive en un pueblo joven, como el muchacho, pues de pronto sus padres también son humildes, entonces es peligroso procesalmente. En cambio, una persona que de pronto sí tiene bienes, una persona que de clase acomodada, sí, él por más que haya cometido un delito de características similares, no revestiría peligro procesal. ¿Dónde vamos a hacer ese control? Obviamente, en este tema, máxima experiencia y los estereotipos. Los prejuicios, estereotipos, no pueden reemplazar jamás a máxima experiencia. Solamente como ejemplo de estas máximas de experiencia y estereotipos, recuerden ustedes lo que se ha difundido a inicios del año de un tribunal europeo, se planteó, se habló de que estoy hablando italiano, había un proceso de violación de libertad sexual contra unos ciudadanos italianos, la gravedad de una ciudadana peruana, y el razonamiento era lo siguiente, ¿no? La mujer peruana era fea, por tanto los ciudadanos italianos no podían violar una fea. O sea, ¿eso es máxima experiencia? Es un estereotipo estupidizante y racista, ¿cierto? Pero aparecen como tal. Es decir, la confusión entre máximas experiencias y estereotipos es bastante frecuente. Y por tanto, cuando se tenga que evaluar este problema del peligro de fuga, se tiene que estar atento a esa
a este aspecto para que no se permee estereotipos y pasen como máximas de experiencia. Y cuando hablamos de las reglas de la lógica, siempre pendientes, como el caso que estamos viendo, donde no puede ingresar de ninguna manera, ¿cierto? Este tema del non sequitur, en el sentido de que terminado hecho, no puede desprenderse directamente esta consecuencia o este efecto pro futuro, ¿no? Y el conocimiento, pseudoconocimiento, bueno, que siempre aparece en este tema en un tema que corresponde a la epistemología respecto de la demarcación de lo científico o no científico. Pero bueno, en cualquier caso, lo que estamos planteando es que es en este plano donde se debe exigir, donde se debe controlar el razonamiento. El listado de datos no me sirve. El que me afirmes que tiene peligro de fuga tampoco me sirve. ¿Qué me sirve? Me sirve este razonamiento que has hecho para llegar a ese pronóstico con cierta objetividad. Siempre, siempre con el tema de que los jueces no pueden adivinar el futuro, sí pronosticar. ¿Y cómo pueden pronosticar? Solo pueden pronosticar sobre la base de este puente inferencial así de fuerte, ¿no? Peligro de obstaculización. Nuevamente, que el imputado en razón de sus antecedentes y otras circunstancias del caso permitan colegir que destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba, ¿cierto? Influirá para lo que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal, inducirá a otras a realizar actos. Sí, peligro de obstaculización. Pero se entiende que es un examen pro futuro. Se entiende que es un examen que destruirá a futuro, modificará, ocultará. El Ministerio Público está realizando actos de investigación, está conduciendo la investigación, y ciertamente existe un riesgo con el imputado puesto en libertad por algunas antecedentes y otras circunstancias del caso. Pero ¿cómo se está razonando esto? Se razona en el sentido de que como esta persona arrojó el cuchillo, no obstante que el cuchillo luego fue recuperado, entonces reviste una conducta procesal. Es decir, es un peligroso procesalmente, no sabemos de qué, no obstante que ya está recuperado el cuchillo, pero es un peligroso. Donde el peligro de obstaculización aparece como una suerte de reproche por el comportamiento de esta persona. Es decir, si ustedes se percatan, en gran parte de los razonamientos son en el sentido de reproche y no en el sentido de pronóstico objetivo de que esta persona puede influir en que la menor cambiará de información, en que influirán los peritos, que es funcionario público, juez, alcalde, y que si, estando todavía bajo la dirección de un aparato estatal puede desaparecer la documentación. Así, concreto. ¿Qué acto de investigación en concreto peligra con esta persona en libertad? Porque si no me dice qué acto de peligro concreto reviste, ¿cierto? Entonces lo que estoy haciendo es generar una suerte de peligro de obstaculización en abstracto, ¿cierto? Y estoy adivinando, estoy de pitonizo, ¿cierto? Sosteniendo de que esta persona puede revestir peligro de fuga. Estamos hablando de lo central, ¿eh? Peligro de fuga y peligro de obstaculización. Y este peligro de fuga y este peligro de obstaculización, que es un juicio de predicción pro futuro, tiene que por lo menos tener esos engarces fuertes que corresponden a esta inferencia. Motivación especial. Si no se tiene ese engarce fuerte en este puente inferencial, pues estamos ante adivinanzas, estamos ante suposiciones, conjeturas, más o menos como estimaciones, una suerte de peligro abstracto, lo que ciertamente pues, hace que la resolución tenga fundamentación aparente, ¿no? Entonces, estos dos aspectos son muy importantes, peligro de fuga y peligro de obstaculización. Para reforzar la idea que señalábamos hace un momento, con relación a la hipótesis. Acá tenemos los elementos de convicción y acá tenemos al señor fiscal. Cuando el señor fiscal llega a la escena del crimen, o cuando el señor fiscal aprecia toda una situación con evidencias, indicios de la comisión de un delito,
Él, sobre su base cognitiva, con base a todo ese conocimiento que tiene, en general, juicios, razonamientos, en general, toda esa formación en teoría del delito, teoría del tipo, el desarrollo que ha tenido de la sistemática de cada uno de los delitos, seguramente, entonces está acá. Y esta persona es que con base a este conocimiento va a desarrollar, perdón, va a organizar esta información para plantear una hipótesis. Una hipótesis. Si no formula esa hipótesis, perdón, si no tiene esta base cognitiva, entonces no puede formular hipótesis. Ahí está el tema. Si no tiene una base cognitiva, si no tiene toda esa formación académica, si no tiene toda esa base teórica, entonces no va a poder formular hipótesis. Porque la hipótesis solamente lo formulan las personas que tienen capacidad. Si hacemos una lectura del artículo 342, tienen capacidad cognitiva, digo por su formación, ¿eh? No significa que otros profesionales no tengan su capacidad. Tienen capacidad, pero para hacer hipótesis que corresponden a su rama. Si tenemos a una profesional de enfermería con el dominio de su propia profesión y a un médico, o a un médico odontólogo, a un médico ginecólogo, neurólogo, no sé, a un neumólogo, ahora que estamos en este contexto de COVID. Quien tiene que hacer el diagnóstico, la calificación, porque le corresponde sobre la base de los elementos de convicción, ¿quién es? El médico, porque tiene toda esa base cognitiva. Él es el que va a decir que se está ante un supuesto de neumonía típica, él es el que tiene que decir que se está ante un supuesto de fibrosis, cáncer pulmonar. Él es, porque tiene esa calificación, porque él, observando esas características, puede adelantar una hipótesis y disponer que se realicen otros actos de investigación. La enfermera, por muy trajinada que sea, no, ella tiene otra experiencia. Lo mismo pasa con la policía y el Ministerio Público. El Ministerio Público está compuesto por abogados, abogados que hacen de fiscales, abogados que han tenido una formación de pregrado, han tenido una formación de posgrado, tienen una formación de capacitación permanente. Y es por eso que frente a la lectura de los elementos de convicción, plantean la hipótesis. Las pesquisas sirven, obviamente, para la obtención de información, pero quien conduce jurídicamente, entiéndase bien esto, jurídicamente, conduce, es decir, en el sentido de seleccionar la información, es el Ministerio Público. La prohibición o la abstención de la policía en que realice calificación jurídica no es solamente una cuestión de carácter normativo, sino de carácter epistemológico. ¿Por qué? No podría hacerlo, simplemente porque no puede hacerlo. Pues no, señores, algunos policías sí tienen formación, son abogados también. No, estamos hablando de la policía como tal y no estamos hablando de otras profesiones, sino de la policía y su competencia, ¿cierto? Entonces, plantear una hipótesis de imputación y hablar de fundados y graves elementos de convicción supone pues tener esas bases de discusión al inicio, ¿cierto? Y con ello, pues, entrar a revisar los elementos de convicción. Rápidamente, unos temas finales para dar la oportunidad a las preguntas de los autores. Los fundados y graves elementos de convicción de la hipótesis y del pronóstico, eso ya lo hemos dicho, solamente resaltando lo que también se había señalado en el artículo preliminar, la resolución motivada. Es que ya nos hemos cansado, creo todos ya se han cansado de escuchar a cada momento ese tema de resolución judicial especialmente motivada, resolución motivada, que el artículo 54 también hace referencia a esta motivación motivada, que el artículo 271.3 también dice especialmente motivado, pero el tema es que cuando no se apunta cuál es ese aspecto que supone debe estar especialmente motivado, todo es puro concepto, todo es pura palabrería, todos dominamos, todos conocemos, pero finalmente, pues, la cárcel se sigue llenando porque no hay forma de controlar ese tipo de requerimientos fiscales y disposiciones. Si no se pone coto a esto, simplemente esto viene a ser un diagnóstico de lo que de lo que sería la justicia penal en el Perú. La prisión preventiva, no hay duda, viene a ser, ¿cierto?, ese centro, que digo, crítico, que permite diagnosticar cómo está el sistema de justicia en nuestro Perú. ¿Cómo está nuestro sistema de justicia? Miremos la prisión preventiva. Dime cómo se lleva, cómo es la operativización de la prisión en el Perú y te diré qué tipo de democracia, qué tipo de sociedad tienes. Muchas gracias.
Muchas gracias al doctor Francisco Celis Mendoza. Ahora pasamos a la ronda de preguntas para lo cual se le pide a los participantes, si tienen una duda sobre el tema de la exposición, puedan dejarlo en la bandeja del chat o hacerlo de manera directa. Creo que no hay ninguna Saltas, pregunta. como soy el Sí, último, entonces por creo, eso ya la gente está mirando los partidos, es bastante avanzada la noche. Bueno, casi ocupé también toda la hora, son 20 horas con 55, así que muchas gracias. ha Muchas sido gracias, muy doctora. esclarecedor su exposición y agradecerlo nuevamente al doctor Francisco por su participación en el primer Congreso Internacional sobre Prisión Preventiva organizado por ACODEM, El Derecho en Serio. Finalmente, los invitamos al día de mañana que se realizará la presentación del libro La constitucionalización de la prisión preventiva, Tribunales Constitucionales contra Tribunales Penales, que se llevará a cabo a las 11 de la mañana, el cual tendrá como invitados al doctor Germán Esmol Arana y al doctor José Alberto Revilla González. Los links de la sala se les enviará a sus correos de manera oportuna. Gracias nuevamente al ponente por su participación y nos vemos en la próxima sesión. Buenas noches. Buenas tardes. Muchas gracias.